Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá. Llegamos a Parashat Vaerá, la porción número 14 de las 54 porciones y la segunda del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Se encuentra en Éxodo 6.2 hasta el capítulo 9.35 y la tercera aliyá, que es la que estamos estudiando, inicia desde el versículo 29 del capítulo 6 hasta el capítulo 7, verso 7. Es una aliyá cortita de solo 9 versos, que es en donde Moshe se confronta y le dice a Hashem: yo no puedo, y Hashem le da la ayuda de que su hermano sea Naví, sea su profeta, y Moshe es constituido como Elohim ante el faraón. Es muy interesante este relato. Quiero resaltar la parte inicial de esta aliyá, y esto nos va a remontar a unos versos más atrás de este mismo capítulo. Miremos qué dice entonces el versículo 30 del capítulo 6. Vayomer Moshe lifne Adonai, hen ani aral sefataim, bein ishma elai paró. Rashi lo traduce: Moshe dijo delante de Adonai: he aquí que yo soy obstruido de labios, ¿cómo entonces me escuchará el faraón? La versión que yo tengo dice: soy torpe de labios. Y es interesante que la palabra que allí aparece en hebreo es aral, que alude a un concepto interesante de la circuncisión, del prepucio, ya que orlá en hebreo va a ser el término que se utilice para prepucio. Y vamos a hablar un poquito de la circuncisión, y más sobre todo ahorita en el contexto de la narrativa de Shemot, del éxodo de Egipto, que es en donde se hablará de este tema importante, para realmente resaltar lo que este precepto conlleva o lo que implica el concepto de la circuncisión. Si miramos unos versos más atrás, en el versículo 12 de este mismo capítulo 6, en la aliyá anterior, vamos a encontrar que Moshe respondió ante el Señor: los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me escuchará a mí el faraón, ya que soy torpe de labios? Vuelve a utilizar el término aral sfataim, ante lo cual Rashi nos hará un comentario muy interesante. Obstruido de labios. Esta expresión designa a una persona cuyos labios están obstruidos y por lo tanto tiene dificultad para pronunciar con claridad. Asimismo, yo digo que la expresión orlá siempre significa obstrucción. Por ejemplo, en los siguientes casos. Y aquí es en donde vamos a ver los diferentes tipos de circuncisiones que pueden llegar a haber, o incircuncisiones, precisamente en relación con los ejemplos que nos va a dar Rashi. Jeremías 6:10. ¿Qué caso nos va a hablar? Dice: su oído no está circuncidado, es decir, está obstruido su oído. En el texto hebreo dice arelá, en relación con el oído, es decir, el oído también puede estar obstruido y necesita ser circuncidado. Nos podemos preguntar. Siguiente texto también en Jeremías 9:25, en donde nos va a hablar de que está cerrado de corazón, y esta es la famosa circuncisión de corazón también que se va a mencionar en la Brit Hadashá. Entonces nos vamos a dar cuenta que allí va a decir arlei lev, que tienen obstruido el corazón. Y hay un texto muy interesante en Habacuc, el profeta Habacuc, verso 2:16, en donde dice Vajejarel, y habla sobre beber. Cito puntualmente, Rashi dice: bebe tú también y obstrúyete. Voy a leer el versículo. Dice Habacuc 2:16: te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. Que recuerde que el concepto de prepucio habla de algo que está cubierto o que obstruye y que debe ser descubierto. Por eso lo tradujo así esta versión, pero en el hebreo literalmente sería: bebe tú también y obstrúyete. Es decir, ¿cómo entender ese concepto? Y aquí es algo muy importante. También puede haber una orlá, un estorbo en la mente. Bloquea tu mente a causa de la embriaguez, de la copa de la maldición que se menciona allí en Habacuc. Y el prepucio de carne es también llamado orlá, porque el órgano sexual masculino está obstruido y cubierto por él. Igualmente el versículo le aplicarán su orlá en el Levítico 19:23 sobre los árboles. Los árboles también tienen que ser circuncidados
¿Cuánto tiempo habría que esperar? 3 años, dice. Hay una prohibición que separe al fruto de comerlo. La frase dice 3 años será orla, es decir, como por 3 años será considerado incircunciso o que no puedes, estará obstruido. Para ustedes significa que estará bloqueado y cubierto y por lo tanto apartado de que pueda ser comido. Así que mis amados amigos, la circuncisión va mucho más allá a un asunto netamente quirúrgico o de algo que se haga físicamente en el cuerpo. Es un tema que alude a la obstrucción que puede haber en nuestra vida. Moshe decía, soy torpe de labios, estoy obstruido, no me van a oír, no soy capaz. ¿Cuál es tu obstrucción? ¿De corazón? ¿De labios? ¿De oído? ¿De mente? ¿En tu cabeza? Quiere el Eterno permitirnos entender que nos está obstruyendo, para que sea quitada esa obstrucción, para que podamos ser circuncidados por Hashem y podamos realmente entonces entender el propósito de lo que significa que toda torpeza sea quitada de nuestra vida, por los méritos de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom.